Vamos a hablar, en este caso, del reciclado de filmes con cemento y digamos que en el campo de los reciclados, digamos que hay dos grandes familias. Hay una familia de reciclados con cemento y otra familia de reciclados con emulsión. Y cada uno tiene su campo de aplicación. Pocas veces se pisan uno al otro los campos de aplicación. Entonces, bueno, la conferencia, ahora explicaré un poquito más del tema. La conferencia va a tratar de 5 puntos, que es una introducción, unos estudios previos, una definición del reciclado, unas características mecánicas, la fórmula de trabajo, dimensionamiento, maquinaria, ejecución de las obras, control de calidad y unas conclusiones. Bueno, en la introducción, comentarles que, como ha comentado un poco David, pues digamos que hay tres elementos fundamentales, digamos, que desarrollan el reciclado con cemento en España y en el primer mundo, incluso en países, en teoría es el segundo mundo, pero se están utilizando mucho los reciclados con cemento en países como India, sudeste asiático, etc. Entonces, que sepamos que lo que ha habido es hace unos 20 años un salto tecnológico muy importante para poder, digamos, transformar un firme en algo deteriorado, en algo que se pueda, digamos, que se pueda utilizar de forma digamos, con una calidad muy alta. El segundo, que es lo que más nos aprieta el zapato, digamos, en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, es el tema de la sostenibilidad, el tema de los vertederos, es decir, utilizar lo que tenemos en la traza. Y el tercero, que esto va mucho para la administración, es el concepto de cantera lineal. Bueno, o sea, hace unos 20 años se produce un salto técnico excepcional en la mejora de la maquinaria de reciclado, y digo excepcional porque vamos a ver máquinas que son capaces de hacer, pues auténticamente, a mí técnicamente me parecen una maravilla, porque es lo que vamos a ver. Entonces, el salto tecnológico esta tecnología ha permitido reciclar los filmes con gran calidad. No estamos hablando de echar un poco de cemento o echar un poco de emulsión, no, estamos hablando de hacer ingeniería y de poder medir la calidad de lo que hacemos. Y luego también este salto tecnológico lo que permite es hacer muchos, es decir, tanto en calidad como en cantidad ha habido un salto tecnológico. El tema del vertedero cero o vertedero nulo, pues por sostenibilidad y por economía circular, pues es absolutamente fundamental, imprescindible. De hecho, bueno, en España, en provincias grandes, pues igual no hay tanta presión, pero que ya la hay. Pero en las provincias pequeñas, pues la presión es muy grande por este tema. Entonces, el tema de los reciclados tienen fuerza y van a tener mucha más fuerza. Y el tercero, el concepto de cantera lineal, hombre, les va a parecer una exageración, pero no exagero. Se puede medir. La mayor empresa que hay en España de canteras, el que más áridos tiene de calidad y de calidad alta y media, es el Estado, a través de los organismos nacionales, organismos autonómicos, organismos provinciales y organismos locales. El número de toneladas de árido de calidad que tiene el Estado en autopistas, autovías, carreteras, caminos rurales, caminos forestales, etcétera, es gigantesco. Por tanto, el Estado es dueño de árido gratis por ser propietario de eso. Es decir, y como ha dicho antes David, el no moverlo implica un consumo de energía cero, no mover el árido. Bueno, entonces ese es un concepto que tiene mucha fuerza. Entonces, es un concepto anglosajón que lo oí yo hace casi 15 años y que dice, joder, es que tiene una fuerza gigantesca, ¿no? Entonces, el reciclado es una técnica con el objetivo fundamental de transformar un filme degradado en una estructura homogénea y adaptada al tráfico que soporta. Es hacer ingeniería. No es echamos un poco de cemento, echamos un poco de emulsión, lo mezclamos. No, es hacer ingeniería. Es volver a utilizar lo que tenemos con unas características determinadas. Digo determinadas. El reciclado se puede efectuar en central e in situ, pero en esta exposición, por temas claramente medioambientales, solo vamos a tratar, porque desde el punto de vista de consumo energético, de ciclo de vida, de huella CO2, el reciclado in situ tiene una gran ventaja, tener que mover materiales a centrales de reciclaje. Ahora vamos a pasar a una pequeña fase de ingeniería, es dónde puedo reciclar con cemento y dónde puedo reciclar con emulsión.
Cuando los compañeros de la competencia de la emulsión vengan, pues es decir, ¿dónde puedo actuar con uno y dónde puedo actuar con otro? Bueno, esto es una gráfica de la vida de un firme. He utilizado el índice de condición del pavimento, que se llama el Pavement Condition Index, que usan los americanos, que a mí me parece un sistema, pues como los americanos son muy prácticos y muy, digamos, muy visuales. En fin, esto es en 100 puntos cuando inauguramos el firme, y este es 5 puntos, va de 0 a 100 cuando el firme está absolutamente colapsado y agotado. Entonces esta es la vida del firme, y aquí es donde vamos a ver las cosas. Es decir, la vida del firme, y entramos en lo que diríamos fase de rehabilitación y fase de reconstrucción. ¿Y este señor por qué nos cuenta estas cosas? Bueno, pues porque en la parte de abajo en reconstrucción es donde la técnica de reciclado con cemento tiene total competencia. Hablo del 100%. Cuando llegamos a un firme que está muy deteriorado, la única forma de abordarlo es con reciclado con cemento. ¿Por qué? Porque la emulsión no acepta materiales sucios, materiales degradados, diferencias grandes de granulometrías. Es decir, el cemento en ese sentido es un material bueno, pues que es más adaptable a las condiciones que se dan en firmes deteriorados o muy deteriorados. Cuando, si nos damos cuenta en la vida, esta es la vida del firme, cuando estamos empezando a hacer los cambios de pendiente que nos van a conducir al colapso en los inicios, aquí, lo que serían zonas de refuerzo, aquí es donde tiene cabida los reciclados con emulsión. Digamos que esta es la zona de reciclados con emulsión, y de aquí para abajo, es decir, en la rehabilitación, cuando está cercana a la reconstrucción, y en la reconstrucción es cuando se debe actuar con reciclados con cemento. Un poco de experiencia, prácticamente eso es una cosa que la gente del ministerio y la gente normalmente de la administración tiene herramientas para poder saber, y estamos también la gente que nos dedicamos a este tema para poder ayudar. Bueno, como simplemente les voy a dar un tic para que sepan, para que tengan las dos herramientas, porque aquí se trata de dar un tema de formación, digamos, lo más honesta posible, lo más robusta posible. Digamos que en esta parte de la reciclados con emulsión, por ejemplo, pues la Universidad de Berkeley, para el Departamento de Transporte de California, pues comentaba cómo ellos consideraban que el reciclado con emulsión o con betún espumado, pues era muy bueno meter un 3% de betún y un 2% de cemento. Bueno, no voy a entrenar mucho tiempo. Los polacos en la Universidad de Kiel llegaron a conclusiones parecidas, en torno al 2,5 de betún espumado, 2 de cemento. En Lituania también llegaron a una cosa bastante parecida. 2-3%, en torno al 3% aproximadamente de betún o de emulsión, y un 2% de cemento. Simplemente un poco para que se den cuenta, digamos, de todo el rango de los reciclados. Bueno, esto es lo que nos enfrentamos, estábamos en la parte de reconstrucción. Este es un firme que no acepta un reciclado con emulsión. Esto es un firme donde está completamente agotado, con incluso como este, que se ven las roturas, incluso hay hundimiento, aquí hay un hundimiento de varios centímetros. Entonces, aquí se ve el hundimiento. Si son firmes donde entrar a hacer un refuerzo con mezclas implica muchos centímetros, y además incluso muchas veces hay que actuar sobre las zahorras o sobre el macadam que hay debajo. Entonces, como estos, o como estos, ¿no? Vamos, esto es decir, aquí hay todo tipo de patologías, todo tipo de deterioros, y casi todos son severos, no son deterioros medios, son severos. Hay hundimiento, hay de todo. Es decir, esto solo acepta un reciclado con cemento, porque estamos en la zona o de rehabilitación muy importante, muy fuerte, o de reconstrucción. Bueno, antes de esto sería lo que tenemos, esta es la carretera que tenemos antes de reciclar. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir? Realmente lo que vamos a conseguir, para que tengan ustedes una idea, un poco para saber dónde nos movemos. ¿No? ¿Qué estamos mezclando con cemento? No, vamos a intentar buscar una capa que se parezca mucho a una capa de suelo cemento. No es exactamente suelo cemento, porque lleva materiales de aglomerado, de asfalto, pero técnicamente es una capa con su módulo, con sus resistencias, etc. Esto es un testigo de una capa de una carretera de la Vizcaya 2534, con unas resistencias en torno a 5 newtons y un 5% de cemento. Entonces, bueno, que sepan que esto es lo que, digamos, va a ser una cosa parecida a esta. Va a ser una cosa, es decir, vamos a tratar de pasar
de una carretera muy deteriorada, de un firme muy deteriorado, a intentar conseguir esto para que arriba le podamos poner 7, 8, 10 centímetros de mezclas y tengamos una carretera completamente nueva para 30 años de servicio. Bueno, es decir, reutilizar los materiales de firme deteriorado para construir in situ una nueva capa de calidad, que se pueda medir, lo que he dicho, se puedan medir su resistencia, sus espesores y sus características mecánicas. Mediante el fresado de una cierta profundidad, mezcla con conglomerante y con agua. Y la dosificación está obtenida mediante ensayo. Esto no es un totum revolutum, es decir, esto está arreglado, está normalizado, y lo mismo que en el suelo de cemento, en el grado de cemento o en las mezclas bituminosas se buscan unas características, aquí también se van a buscar unas características. Bueno, lo que he comentado, rehabilitación estructural muy importante, gran aumento de la capacidad estructural, gran aumento de la durabilidad del firme. La técnica a nivel nacional está muy contrastada y llevamos una superficie total de unos 30 millones de metros cuadrados. Bueno, la longitud estará en torno a algo más de 4.000 kilómetros de carreteras recicladas. Bueno, entonces ya entrando, ya si suponemos, vamos a ver, digamos que esta es un poquito la preparación, ¿no? La entrada, digamos, es el porqué de reciclar con cemento o con emulsión. En este caso es con cemento. Bueno, estos son el porqué. Vamos a hacer el estudio previo. Vamos a hacer un estudio previo de qué es la factibilidad. Podemos, de hecho, reciclar, porque no siempre se puede reciclar. Veremos algunas excepciones, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener el conocimiento de la estructura del firme, las características de los materiales, el tráfico que va a tener, el drenaje y el clima, muy importante, el drenaje y el clima, ¿no? Del firme. Factibilidad del reciclado. Posibilidades, si podemos reciclar o no reciclar. Reconociendo la carretera, la caracterización de los materiales, el drenaje y el clima, tráfico, ensanches y arcenes, viendo la historia de la carretera, inspeccionando el firme existente, tomando muestras representativas y viendo el clima y el drenaje que tenemos. ¿En qué consiste la inspección del firme? Bueno, lo fundamental de la inspección del firme, evaluación visual de deterioros y campaña de auscultación. En la evaluación visual de deterioros, con un poquito de experiencia, es fácil ver el grado y extensión de los deterioros, si está o no está deformada la carretera, los tramos con los mismos deterioros, tramos con corrección de rasantes, zonas muy especiales, muy deterioradas, que pueden afectar a la explanada, que puede haber diferentes dentro de una carretera de 10 kilómetros o de 5 kilómetros, podemos tener varios tipos de reciclado en función de cómo está estructuralmente la carretera. Bueno, entonces también en la evaluación visual, si hay problemas en la explanada, en terraplenes, en drenajes, composición y estado de los arcenes, problemas con bordillos, arquetas, limitaciones de gálibo. Bueno. Campaña de auscultación. La auscultación no solo consiste en hacer deflexiones. La auscultación implica las deflexiones. En la tabla 5 de la 6.3 IC les indico, porque está muy bien esa tabla, ya les empieza a hablar en función de las deflexiones, si es posible entrar en los reciclados con cemento o en otro tipo de reciclados. ¿Por qué? Pues porque a mayor cantidad de deflexiones, estamos hablando de una deflexión de 150, pues normalmente una deflexión de 150 casi siempre va a conducir a un reciclado con cemento. Una de 200 siempre. Entonces, bueno, esto es una tabla orientativa muy buena. No habla de reciclado con cemento, habla de refuerzos con mezclas bituminosas y de estudios especiales, pero es muy orientativo. La tabla 5 de la 635. Estudio del IRI, de la regularidad superficial, muy importante, las calicatas y los testigos. Inspección visual, e incluso si no tenemos deflexiones, con calicatas, testigos y inspección visual se puede llegar a hacer un buen estudio y un buen reciclado. Y se puede volver a retomar la capacidad portante de la cartera, estructural, para saber dónde estamos. Es decir, al final esto es saber dónde estamos. Que estamos en esta zona de abajo y en esta zona, pues entraremos a reciclar. Bueno, estos son toma de muestras, tramificación previa, calicatas. Son recomendaciones. Cuando les pongo recomendaciones, son recomendaciones que les hago yo. No son las recomendaciones del Instituto Español del Cemento, son recomendaciones del ingeniero que les está hablando, nada más. Ustedes las pueden ampliar. Lo que sí les digo es cuantas más datos, más precisión y más seguridad en hacer las cosas bien. Estas son recomendaciones mínimas. Pues, calicatas 2 por kilómetro, sondeos 4 por kilómetro, y siempre una profundidad mayor que el espesor de reciclado, siempre. Es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos materiales no deseados, podemos encontrarnos esplanadas con arcillas muy plásticas. Bueno, al final es importante hacer una buena calicata, como veremos en las fotos. Puede generar incluso una segunda tramificación después de las calicatas y los sondeos. Bueno.
Comento, las calicatas y los soldeos son muy importantes para conocer los espesores de firmes y la explanada. Es decir, si no tenemos suficiente espesor de firme y tenemos que entrar a la explanada, cambiará completamente el reciclado. El reciclado tendrá que metemos más cemento o tendremos que abordar la aportación de material a través de área. Entonces, muy importante para definir adecuadamente el reciclado. Entonces, recomiendo calicatas. No tengan miedo con las calicatas. Estas son calicatas en la carretera de Álava y hay que hacer calicatas. Si se hace una calicata, pues en profundidades pues bueno, pues es la retro. Además, luego esto se llena y aquí paz y después gloria. No pasa nada, absolutamente nada. Pero vamos a saber, vamos a recoger materiales. El laboratorio va a poder analizar por capas. Entonces, bueno, pues esto es a mí yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Esto da mucha seguridad y es muy barato y bueno, pues nos da muchísima información. Entonces, bueno, esta es la misma carretera. Y bueno, pues una calicata bien hecha, con buena profundidad, viéndose las diferentes capas. Bueno, es una calicata de libro, estupenda. Aquí vemos las capas de aglomerado, las de macadam, unas arenas arcillosas en la carretera esta que os comento nada. Pues esto es una calicata pues, fenomenal, es lo perfecto, es como hay que hacerlas y con esto luego se pueden tomar buenas decisiones y se puede hacer un muy buen reciclado y se puede, digamos, que tener un buen film y hacer un buen film. Entonces, bueno, una vez para la caracterización de los materiales, una vez que ya de esas calicatas hemos tomado los materiales, por cada capa, identificar humedad natural, productos perjudiciales. Antes, la factibilidad sobre todo viene por los productos perjudiciales. Puede ser también que no sea factible porque tengamos unas arcillas muy malas debajo. Bueno, hay tecnología, es decir, si tenemos unas arcillas debajo, se podría incluso hacer una primera mezcla con cal y después hacerla una con cemento. Es decir, tecnológicamente lo más peligroso son los productos perjudiciales. La humedad natural para saber cuánta humedad tenemos en el suelo, para saber cuánta humedad deberemos de aportar. Entonces, ensayos de identificación, los clásicos, granulometría, finos y tamaño máximo. El reciclado, ya veremos, no acepta tamaño, o sea, las recicladoras no aceptan tamaños por encima de 10 centímetros, de 100 milímetros. Plasticidad, límites de Atterberg, fundamentales. Esto nos van a dar casi el 80 al 90% de hacia dónde tenemos que ir en un reciclado. Y lo que sí es la factibilidad, la verdadera factibilidad de un reciclado viene por aquí. Es decir, estamos en Aragón, estoy hablando para los compañeros de Aragón, evidentemente en los monegros, una carretera que tenga unas zadorras con un 20% de sulfatos, no es factible reciclar con nada. Entonces hay que buscar otras alternativas. Porque desgraciadamente tanto el cemento como la cal con ese 20 o ese 10% de sulfatos va a haber expansiones y va a haber, bueno, hay otras alternativas que se pueden barajar, pero digamos que hay que tener cuidado con ese tema. Lo mismo que la reacción ácido-álcali, bueno, pues esta es la parte, digamos, de la factibilidad de donde hay que tener cuidado. Como esos yesos, los sulfatos, pues que en Aragón saben tanto de esto. Entonces, la humedad natural es muy importante para saber la humedad de compactación. Si el suelo tiene un 3% y la humedad de compactación es un 5%, tendremos que añadir un 2%. O si en cambio la humedad natural es un 1% y la humedad de compactación es un 5%, tendremos que añadir un 4%. Importante, ¿cuál es la humedad natural? Para saber al final cuál es la humedad que tenemos que añadir. Tratar y corregir problemas de drenaje. Son carreteras, por ejemplo, antiguas y puede ser muy conveniente arreglar todos los drenajes de la carretera. Lo mismo que la geometría, los drenajes. Muy importantes a la hora del funcionamiento estructural del firme. Entonces, bueno, pues el tema de los drenajes lo dejo con claridad. El conocimiento del tráfico del proyecto es muy importante. Cuidado con las vías de baja intensidad de tráfico con uso intensivo estacional. Es decir, puede haber vías que tengan un T4 bajo y que luego excepcionalmente, por lo que sea, porque sean, no sé, entrada no sé, estoy hablando de madera, estoy hablando de suministros de cualquier tipo agrícola, que luego puede haber estacionalmente cargas con tráfico muy pesado. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Conocimiento de los arcenes. Cuando tenemos una carretera demasiado estrecha, entonces, bueno, pues el tema de los ensanches, cómo ensanchar la carretera, no se puede, ahora lo veremos, o sea, se puede reciclar esto perfectamente. Y esto perfectamente. Esto es lo que no se puede reciclar. Materia orgánica no se puede reciclar porque no va a fraguar. Entonces, aquí lo que habría que hacer es ensanchar. O sea, hay que ensanchar, hay que hacer una caja y hay que meter un material similar a lo que tenemos aquí. Una zahorra de segunda, un todo uno de cantera, un todo uno de gravera, pero tiene que ser un material que no tenga, por eso las limitaciones de materia orgánica. Bueno, lo que es la definición del reciclar, vamos a entrar a la definición del reciclar.
que sería, digamos, que el espesor a reciclar importante. Luego veremos que es una máquina, son unas máquinas que el tema son unas máquinas un poquito caja oscura, entonces cuidado. Espesor, aportación de material, si hay que aportar o no, el tipo de reciclado, si en este caso vamos a hacer un reciclado, en este caso con cemento, o habría que hacer un doble tratamiento, cemento cal, dosificación del conglomerante, dotación de agua, elección de equipos, eso serían las fases. Las características mecánicas del reciclado con cemento. Bueno, a nivel de estado fresco, un reciclado con cemento es similar a un suelo cemento. Esto es un reciclado. Esto es una carretera con 7-8 centímetros de mezclas bituminosas y debajo hay zahoras artificiales y algo de macadamia. Fundamentalmente zahoras artificiales, y también en esta carretera se mordió un poco, se recicló un poco de parte de la explanada, que eran unas argilitas. Vale. En estado endurecido, un reciclado con cemento es muy parecido a un suelo cemento. Tanto en estado fresco como en estado endurecido son muy parecidos a un suelo cemento. Entonces, hablando de capacidad estructural, vamos a hablar otra vez de lo que hablamos el jueves pasado. Módulo de elasticidad. Una azahara artificial puede tener un módulo de 300-800 newtons, es decir, de 3.000, 8.000 kilopondrios centímetro cuadrado, un aglomerado de 60.000 kilopondrios centímetro cuadrado, y un reciclado con cemento se puede mover entre 5.000, 12.000, es decir, entre 50.000 y 120.000 kilopondrios centímetro cuadrado. Entonces, veamos la diferencia estructural de capacidad entre una azahara y un reciclado con cemento. Es decir, aquí estamos hablando de módulos bajos y aquí estamos hablando ya de módulos ya considerables, del orden de las mezclas bituminosas. Entonces, como el otro día les comentaba, ¿qué ocurre cuando tengo un material en una azahara artificial? Bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que como tiene el módulo bajo, concentra tensiones. El reciclado con cemento, como tiene un módulo más parecido, incluso superior al de la mezcla bituminosa, reparte tensiones, distribuye tensiones. Es muy interesante este tema, porque el módulo bajo en la azahara obliga al asfalto a deformaciones y tensiones elevadas. Trabaja muchísimo el asfalto. Cuando tienes un material hidráulico debajo, una base tratada con cemento, el asfalto trabaja mucho menos. Deformaciones y tensiones bajas en el asfalto. ¿Qué pasa con el agua? En una azahara, cuando llueve, baja el módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque es susceptible al agua. Mientras que en los materiales tratados con cemento, como el reciclado con cemento, como el suelo cemento, no baja el módulo de elasticidad, o baja prácticamente la resistencia al módulo de elasticidad, baja muy poco. Bueno, para que tengan una idea, bases de alto módulo elástico en España, pues el suelo cemento nacional se moverá en torno a los 70.000, 80.000 kilopondrios centímetro cuadrado, y esto les pongo más o menos lo que hay, digamos, los nacionales y los de Francia, para que tengan una comparación. A mí me gusta mucho esta diapositiva que presento siempre, porque es muy cartesiana, ¿no? Es muy de 1, 2, 3, 4, de los tipos de suelo cemento que tienen los franceses. El nuestro, el nacional, se movería aquí aproximadamente en torno a los 70.000 kilopondrios. Ellos utilizan la tracción directa, multiplican esto por 10 y es nuestra compresión. Es decir, estos serían 2 newtons, 3 newtons, 4 newtons, 5 newtons en compresión. Ellos utilizan la tracción directa. Pero bueno, lo que quiero decir es que nuestro suelo cemento nacional estaría aquí, en esta zona, y bueno, pues simplemente para que tengamos que se puede llegar subiendo, como les pasa a ellos, que tienen suelos cementos pues con más resistencia, aunque también hay que decirlo que esto también nos pasa a nosotros, porque cuando se coge un material, un suelo con mucha calidad, pues al final, en vez de tener estos 3 newtons de resistencia, muchas veces nos salen con 6 newtons, que es esto. Es decir, muchas veces el suelo cemento nacional suele estar entre este valor y este valor. Vale. Simplemente por orden. Los tipos de suelo cemento que a nivel nacional se utilizan, es decir, yo les comentaré, hay 3 tipos. Estos son los tipos, tipo A y tipo B, que figuran en el manual del Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones. Resistencia, 2,5, 3,5, módulo de elasticidad en torno a 6.000, 60.000 kilopondrios, porcentaje mínimo de cemento en torno al 3%. Vale. El tipo C que les pongo aquí es un atrevimiento mío, pero es que es lo que estamos haciendo en el norte de España. Lo que estamos haciendo en Cantabria, País Vasco, son resistencias un poco más altas, módulos un poco más altos y cantidad de cemento un poco más alta. Esto puramente es una experiencia personal, porque digamos que para la España húmeda, a mí es un tema de gusto. A mí prefiero materiales que tengan más resistencia. Si los firmes van a estar mucho tiempo en agua, que es lo que nos pasa en el Cantábrico, pues es conveniente
que tengan, desde mi punto de vista, no me voy a extender, que tengan más resistencia de lo que son los 2,5. Porque digamos que por temas de resistencia al agua, de erosionabilidad, etcétera, funcionan un poquito mejor. Bueno, fórmula de trabajo. Al final es determinar cuánto cemento y cuánta agua debemos de utilizar. Entonces, bueno, pues la granometría, humedad, densidad, contenido de cemento y plazo de trabajabilidad. Esto, digamos, es lo fundamental para la fórmula de trabajo. Entonces, ¿de qué se trata? Conseguir una aceptable granometría de los materiales a reciclar para que puedan ser compactados con rodillo. Excepcionalmente, se podría utilizar un corrector granométrico a aportar áridos. Esto es excepcional, lo que les comento. Les voy a sacar unas fotos para que lo vean, porque se ha hecho, pero en general hay que evitar esto porque tiene un coste muy grande. Incluso no es que normalmente lo que se hace es, si se tiene una explanada de regular calidad, no digo, bueno, una explanada, una E1 no, incluso peor, pues es mejor meter un poco más de cemento y no tener que traer áridos a 20, a 30 o a 50 kilómetros de la traza de la obra. Si se puede, es mucho más sostenible. Es decir, lo que sí les puedo decir es que por cada obra que se aportan áridos hay 49 que no se aportan. Pues ¿por qué? Porque es más económico y más sostenible y más rentable el no utilizar los áridos. Es decir, esto se ha hecho, ¿por qué? Pues que probablemente porque el firme tenga 10 centímetros de material granular entre el tratamiento superficial, porque es un tratamiento superficial y macadam, y debajo tenga una arcilla. Entonces, ante esta tesitura, pues se toma la decisión de aportar material. Esto normalmente, ya les digo, no es lo habitual. Es mucho mejor entrar en la explanada y subir la cantidad de conglomerante, pero no tener que mover camiones con árido en general. El contenido del agua a reciclar en el momento del mezclado es muy importante. Es decir, eso se va a determinar con la humedad Proctor modificado, la humedad óptima Proctor modificado, y eso, a esta humedad óptima Proctor modificado que nos va a dar el laboratorio, tenemos que restarle la cantidad de humedad que tiene el suelo. Es decir, puede haber ocasiones en las cuales no se puede utilizar la vía húmeda, pues porque el suelo está al 4% de humedad y solo tenemos que aportar un 1% de humedad. Bueno. Normalmente la densidad que se utiliza para hacer las probetas es el 98%, lo que dice el artículo, digamos, lo que dice normalmente la fabricación de suelo cemento, el artículo 513, es hacer probetas con el 98%. Estoy sacando del artículo de fabricación y puesta en obra de suelo cemento y grava cemento del artículo 513 del PG3. Esto es, digamos, lo que es la teoría. Esto lo pueden ver en el artículo 513. Yo sí les voy a aportar, y lo pongo en rojo, que de verdad la densidad de las probetas debe ser la que consigamos en obra. Lo voy a repetir una vez, voy a ser pesado en la conferencia, lo sé, porque tengo estudiado la conferencia, y voy a repetir otras 2 veces más de forma constante, porque esto tiene unas implicaciones importantes. Entonces, ensayo Proctor modificado, que todo el mundo conoce, densidad máxima, humedad óptima, la densidad de las probetas, para las resistencias de los ensayos, debe ser las densidades de obra. Normalmente lo vamos a ir con el 98%, ya veremos lo que puede pasar. Resistencias a 7 días, y normalmente el cemento suele estar entre el 3 y el 6% de cemento. Entonces esto, pues la curva Proctor, con sus 5 puntos, trazamos la curva, nos da la humedad, nos da la densidad, y con eso hacemos las resistencias, calculamos las resistencias. Bueno. Sí les recomiendo lo que recomendé el jueves pasado, es utilizar cementos con la marca de calidad NDA-ENOR, porque en los aspectos de conformidad con la instrucción de cementos, y con la instrucción del código estructural o la antigua instrucción del hormigón estructural, con todo el PG3 o todo el PG4, los cementos con marca de calidad NDA-ENOR cumplen todos. Es una recomendación. No es una prescripción, no, es una recomendación. Bueno, ensayo Proctor, no tiene más historia, le he puesto la fotografía. Entonces, bueno, con ese 98% de la densidad, nuestra resistencia, pues en el caso del tipo A, de reciclado con cemento, hay que subir un poco, la resistencia. El laboratorio es una cosa perfecta, en la obra no son cosas perfectas, lo veremos por qué. Sí, esto me va a detener 2 minutos. El otro día lo comentaba, esta es una diapositiva importante, muy importante. Esta es una diapositiva que indica que cada punto Proctor que perdamos de densidad, perdemos 10 puntos de resistencia. Significa que si nosotros ese 98 que nos ha dado 3 newtons, le bajamos un 5% la densidad,
va a caer a 1,5. Fijemos, es decir, no es que vamos a conseguir 2,5, no. Lo tenemos proyectado a 3, en obra conseguimos no el 98%, sino el 93%, pues la resistencia va a estar en torno a 1,5, muy alejada de lo que está proyectado. Este es un tema importante, es un tema delicado, es un tema que hay que tener muy en cuenta. Bueno, por eso le pongo, es decir, la fabricación de proyectos con la necesidad mínima exigida en la fórmula de trabajo, en el caso de esto el 98%, o con la que consigamos de verdad en obra. Bueno. Como les pongo aquí arriba, esto es una recomendación mía, personal. Yo creo que no es un costo muy alto el tener dos dosificaciones. Una, con lo que digamos mandaría, es decir, con el 98% de la Proctor, lo que manda el 513, con el 3% de cemento, por ejemplo, y una segunda con un 5% de cemento, 4,5, un 5% de cemento y una densidad del 93%. Bueno. Usted lo que hace es vender cemento. Mire, yo vendo tecnología de fabricación de firmes, de construcción de firmes y de dimensionamiento de firmes. No vendo cemento y bueno, me gusta, me encanta estar en obra y yo lo que les cuento son cosas que pasan y contaré un caso como este. Contaré un caso este, no es la primera vez. Sí darnos cuenta que lo que tenemos en la traza de la carretera es lo que es. Es decir, no es lo mismo fabricar hormigón de cemento o hormigón de betún, que sus procesos de fabricación, digamos, tienen alta calidad, son procesos concentrados, con una media, con un valor característico, etcétera, que reciclar una carretera que está hecha hace 30 o 40 años y que sus procesos son dispersos. Entonces, esto se debe tener en cuenta a la hora de todo, a la hora de fabricar, a la hora de escoger la cantidad de cemento, a la hora de los ensayos. Entonces, bueno, con esto quiero decir que es importante tener en la cabeza qué es lo que hacemos. Entonces, bueno, el tiempo de trabajabilidad es importante, no es lo mismo trabajar ahora, me da igual, en Teruel, pues se puede trabajar muy cómodo, porque el tiempo de trabajabilidad va a ser de muchísimo, de 5 horas, de 6 horas, el peligro que podemos tener es de que se nos hiere el material, evidentemente, pero no es lo mismo que hacerlo en verano, en agosto, el periodo de trabajabilidad va a ser más corto. Entonces hay una determinación del periodo de trabajabilidad a través de la compactación, es decir, cuando vemos que llega al 90%, cuando no conseguimos más del 98%, se dice que este es el tiempo de trabajabilidad. Partimos de 100, hacemos el ensayo y de repente decimos, oye, que aquí está en el 97,5, pues tiramos la curva y donde corte, el laboratorio nos va a decir, pues 190 minutos, el material podemos estar compactando en los 190 minutos. Dimensionamiento. Bueno, lo normal es dimensionar mediante catálogo de secciones, hay un dimensionamiento empírico mecanicista, pero digamos que yo les recomiendo que el catálogo de secciones, o si no, que nos consulten, que estamos a su disposición para ayudarles. Los dimensionamientos empírico-mecanicistas están basados en la práctica y en la mecánica de materiales, en el cálculo tensión-transformacional, leyes de fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. Esto digamos que es un poco más para especialistas y esto digamos que es un poco más normal, son catálogos que están bien estudiados y están refrendados por expertos y que funcionan muy bien. Pongo el primero, el del IECA, porque el nuestro ha sido el primer catálogo que sale a nivel nacional. Luego pongo, evidentemente, el Ministerio no tiene catálogo de firmes, los dos únicos catálogos que hay son los del IECA y de la Junta de Castilla y León. El Ministerio lo que tiene es el artículo 21 del PG4 sobre reciclados in situ con cemento. Vale. Entonces, los tres tipos de reciclado que hay en el manual de IECA tienen el tipo A y el tipo B, que lo pueden mirar. El tipo A, resistencia 7 días 2,5, porcentaje mínimo de cemento 3%. Y hay un catálogo de secciones con cantidad con reciclado de cemento, con cantidad de centímetros de reciclado de cemento y centímetros de mezclas bituminosas. Lo pueden mirar y lo tienen ustedes. Y luego también tienen, si ustedes se fían más, el que es magnífico también, el de la Junta de Castilla y León, con la gente de Luis Alberto Salís, que son la gente de la Junta, es probablemente de las que más sabe o la que más sabe de España de temas reciclados, pues también se pueden fiar mucho de mi amigo Luis Alberto Solís y de todo su equipo. Pues cualquiera de los dos les va a ayudar y les va a ir muy bien. Maquinaria, vamos a ver un poco el tema de la maquinaria. Digamos, los distribuidores de cemento por vía seca significa que esto tira directamente al suelo, que puede parecer un poco rupestre. Les decía el jueves que yo antes no era muy amigo de este sistema, pero he de reconocer que cuando están bien cuidados funcionan y funcionan muy bien, muy bien.
Probablemente yo la mejor obra que he hecho en mi vida es con este tipo de máquinas y no con las otras. Entonces, pues bueno, es decir, los contratistas de reciclado me han demostrado que estaba equivocado y no tengo ningún inconveniente en decirlo. Pero estas máquinas, evidentemente, tienen que estar bien taradas, bien cuidadas, para que la cantidad de cemento por metro cuadrado sea la adecuada. Vale. Pues bueno, se distribuye y la precisión puede ser muy alta y se puede hacer muy bien, ¿no? Y luego está la vía húmeda, que tecnológicamente es mucho más avanzada, aquí se mezcla agua y cemento, pero hay veces que no vale, porque si, lo que os comentaba antes, si el suelo tiene un 4% de humedad y el Proctor tiene un 5%, nos queda un 1% de humedad para añadir, y esto necesita un 2,5% para que la lechada funcione. Pues si el suelo está muy mojado, la vía húmeda no nos vale. Entonces, a mí el mayor inconveniente que tiene la vía húmeda, tecnológicamente es lo más avanzado, pero tiene un inconveniente que es la complejidad técnica. Esto es un aparato muy bueno, muy bueno, muy avanzado, pero técnicamente pues hay que cuidarlo muy bien. Entonces, bueno, si funciona maravillosamente bien, pero si no, pues bueno, entonces hay que tener, aquí está el equipo completo, la recicladora, fresadora recicladora, aquí está la cámara de fresado y aquí está digamos, la dosificadora de cemento y de agua, la lechada. Esto es en lechada. Ahora veremos. Hay, digamos, ahora se van a cansar de ver esta imagen. Esta es la cámara de fresado, lo que veíamos el otro día, asfalto deteriorado, macadam, zahorra deterioradas. Entonces, esta es la fresa funcionando, la cámara, cemento por aquí, se inyecta agua, se mezcla todo, sale por aquí detrás. Pues digamos, el corazón de la máquina es esto. Esto es lo que le da la potencia. Esto se inventa hace unos 20 años aproximadamente y esto transforma completamente el tema de los reciclados. Hace que los reciclados sean una tecnología avanzada, con calidad y con cantidad. Pues bueno, esto es lo mismo, esta es una marca Caterpillar, nuevamente, pues, y aquí también, aquí está la cámara de fresado y de mezclado. También, lo mismo. Aquí este es el dosificador de agua y el cemento aquí está en el suelo, mira la marca blanca. Entonces, vía seca, es una vía seca, aporte de agua, vía seca. Entonces, aquí está la cámara de mezclado, esta es una bien 240, es la VR240, con el fresado y el mezclado. Después, motoniveladora y rodillos. Con esto se han hecho todos los firmes, prácticamente todos los reciclados a nivel nacional. Y se tiene mucha experiencia y estas máquinas son muy robustas. Son máquinas muy potentes, muy robustas y que funcionan muy bien. Por tanto, digamos que con esto hemos hecho lo que hemos hecho y bueno, pues se puede presumir que España está en uno de los países de Europa con mejores reciclados con cemento. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar un poquito también pues, para que estén al día de otro tipo de maquinaria, quizás un poco más con más tecnología, pero no digo que mejor ni más robusta. Es decir, por darnos un pequeño repasito. Entonces, esto está integrado la recicladora y una regla de extendido, como si fuese una extendedora, pegadas. Aquí está la dosificadora de lechada de cemento y lo vamos a ver en un esquema. Aquí está el fresado mezclado, aquí está la regla de extendido, aquí el cemento, se inyecta agua, se puede inyectar de todo. Este es el proceso y por aquí sale el material que hemos visto antes, el reciclado con cemento o el pseudo cemento que llamo yo. Bueno, aquí se ve perfectamente. La cámara mezclado, cemento aquí en el suelo, se inyecta cemento, se inyecta agua, se mezcla, se pasa a la extendedora y por aquí solo hace falta meter los rodillos. Aquí se ve perfectamente. Cemento, agua, se distribuye, rodillos, regla y sale el material. Entonces, esta es una última versión de la Vidien 240 en que ya lo que hace es incluso tira el material sobre los sinfines para que el reparto sea todavía más homogéneo. Son máquinas muy modernas. No tenemos todavía en nuestro país, pero es que tampoco realmente nos ha hecho falta. Entonces, estas máquinas también son máquinas bueno, pues que tienen tecnología, pero también tienen que tener un mantenimiento muy importante. Bueno, pero bueno, y la última de las Vidien, la 380, que es la máquina más grande que tiene, en la cual aquí está el fresado mezclado con el cemento por delante, con el agua por detrás, y el fresado y mezclado, el reciclado con cemento, ya reciclado con cemento, se pasa directamente a la tolva de la extendedora.
De aquí a la tolva. Bueno, entonces, para que vean un poco en detalle, cemento, agua, cintas, y con las cintas a la extendedora. Por aquí detrás, el material ya, digamos, ya el reciclado ya listo para ser compactado. Esta maquinaria es una maquinaria muy pesada y es ideal, pues, ¿para qué? Pues para reciclar pues, un carril de autopista 10 kilómetros, 20 kilómetros. No es una cosa para hacer 5 kilómetros en una carretera, no es ese tipo de material, no es ese tipo de maquinaria. Bueno, pero siempre que sepan que esto es un tema, esto tiene presente, tiene futuro. Es decir, la maquinaria que tenemos nosotros da iguales resultados sin ser tan compleja. Pero que esto, vamos, esto está ya en el mundo y bueno, también digamos que alguna máquina llegará, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene futuro, el reciclado tiene mucho, mucho futuro. Luego ya el tema de los rodillos, que esto es exactamente igual que para las mezclas bituminosas, ¿no? Para el suelo cemento, el agrado de cemento, el tema de cortar las juntas, los sistemas de prefisuración. Entonces hay el sistema CRAFT, el sistema de juntas activas, no me voy a entretener mucho, y hay otras máquinas de prefisuración, como estos quad, ¿no? O estas cortadoras. Entonces, ¿qué es idea y fuerza? Que la maquinaria esté en buen estado. Es muy importante para el resultado final y para reducir heterogeneidad de resultados. Muy importante, maquinaria en buen estado. Y que se realice el mantenimiento de esa maquinaria en las paradas, para cargar cemento, en la comida, en el final del día. Esas picas sufren mucho y muchas veces no hay que cambiarlas todas, pero igual hay que cambiar 2, 3 picas, hay que hacer un retoque, es decir, que el subcontratista tenga la maquinaria en buen estado y que realice el mantenimiento. Muy importante, idea fuerza. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en un proceso disperso y la maquinaria puede hacer que este proceso disperso sea menos disperso. Cuanto mejor está la maquinaria, este proceso se va a parecer más a esto. Bueno, ejecución de las obras, ya vamos un poquito más rápido. Tenemos un asfalto agotado, una zarra o un macadam que también pueden estar agotados, esto es antes del reciclado. Y después del reciclado, aquí vamos a tener algo similar al suelo cemento. Es decir, ya lo hemos comentado. Entonces, tramo de prueba. Tramo de prueba es muy importante, muy importante. Tramo de prueba es muy importante porque en cierta medida es maquinaria que digamos que, bueno, pues que no vemos bien lo que está pasando. Entonces, debemos de comprobar la fórmula de trabajo, funcionamiento del equipo de reciclado, definir el proceso de compactación, importantísimo, el espesor de reciclado, importantísimo, el espesor sea el adecuado. No que definamos 30 centímetros y luego resulta que hemos puesto 25, pues eso es un auténtico desastre, eso es muy importante. Definir el esponjamiento, es un material que se esponja, cuánto se esponja el material para que luego con los rodillos dónde acaban, para saber las cotas, para temas de geometría. Definir el esponjamiento es muy importante. Humedad de trabajo, con lo que os comentaba. Es decir, si tenemos que trabajar con el 5,5% de humedad y resulta que el suelo tiene un 4, pues tendremos que añadir un 1,5, o al revés. Si tenemos que trabajar con el 5,5 y tenemos el suelo con un 1, pues tendremos que meterle un 4,5 de agua. Y hay que tener en cuenta también dónde está el agua. Si hay agua, no es lo mismo el agua en invierno que el agua en verano, para que el subcontratista de reciclado pueda conseguir agua. No en todas partes de España podemos conseguir agua fácil en verano. Bueno, este tipo de cosas. Importantísimo, densidades obtenidas, lo que les comentaba de las puertas. Densidades obtenidas. Las densidades obtenidas, ¿cómo se miden las densidades? Bueno, yo les voy a... Esto no es una recomendación. Esto es cómo se hace. Hay veces que habrá cosas que les diga cómo se recomienda y esto es cómo se hace. ¿Y usted por qué me dice esto? Pues mire, porque se lo he preguntado en este caso a Trosler y a CPN, que son los fabricantes de estos aparatos, de la sonda nuclear. Cuando pinchamos, por ejemplo, a 30 centímetros con la sonda nos da la media de la densidad de la capa. Dice, no, es que a mí me dice el laboratorio que cuando este vástago está aquí arriba, pues cuando este vástago está aquí arriba, no te da más densidad que 8 o 10 centímetros. Y es importante, muy importante. Este tema es muy importante. Este problema que les cuento ha causado patologías graves en varias carreteras muy importantes de nuestro país. Digo varias carreteras muy importantes. No digo carreteras menores. Entonces, esto no es una recomendación. Para saber la densidad de esta capa, si la capa tiene 30, tendremos que pinchar con el vástago a 30 centímetros. Y el aparato nos va a dar la media de la densidad de la capa. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Si la densidad de la capa, esta densidad de capa es la que tienen que tener nuestras probetas.
Si esta capa tiene un 93% de impacto modificado y nuestras probetas tienen un 98%, probablemente estemos teniendo, en vez de tener esos 3 newtons, estamos teniendo 1 newton. Y no estamos proyectando con 1 newton, estamos proyectando con 3 newtons. Entonces, cuidado con este tema. Pues por eso les decía el de tener dos dosificaciones preparadas, ¿no? Entonces, 30 centímetros, que tenemos capa de... Y si es de 20, 20. Y si es de 25, de 25. Pero por retro se llama... cuando el vástago está metido se llama retrodispersión. Yo no lo recomiendo. Con el vástago hasta aquí arriba, o sea, esto levantado hasta arriba, eso es bueno para medir la humedad superficial. Que eso es lo que te da. Pero para medir densidades, pinche con el vástago. Pinche con el vástago. Esto es una autopista, la AP8 en Vizcaya, también 30 centímetros de grava de cemento y estamos pinchando a 30 centímetros. 30 centímetros y luego casualmente cuando la densidad se corresponde con la densidad con ese 98, 99, el 100%. Luego no hay problemas a la hora de sacar los testigos. Entonces, densidad de la capa, si es de 20, pinchamos 20. Si es de 25, pinchamos 25. Si es de 30, pinchamos 30. No es un tema menor, no es una recomendación, porque desgraciadamente el que les habla, pues como especialista en firmes, he tenido la desgracia de ver problemas en firmes por esta causa graves o muy graves, yo diría. Bueno, entonces, simplemente que sepamos, es decir, que la densidad que vayamos a obtener en el tramo de prueba, la que sea, esa densidad en el tramo de prueba tiene que ser la densidad de las probetas. Si falta densidad, lo primero que hay que hacer, evidentemente, como a todo el mundo se le debe ocurrir, es cambiar los rodillos. Pero puede pasar, y ha pasado, que cambien los rodillos, se pongan rodillos los más potentes que hay y no se consiga la densidad. Si no se consigue la densidad, evidentemente tendremos que adaptarnos a la densidad que consigamos. Si la densidad es el 95%, hacemos las probetas con el 95%. Si es 93, 93. Lo que quiero decir es que no se queden tranquilos. Si tenemos proyectado con el 98 y conseguimos el 93, peligro. Si tenemos proyectado con el 98 de densidad en las probetas y conseguimos 95, peligro. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que comprobar en el tramo de prueba? Los resultados de resistencias, testigos informativos, solo informativos, calicatas, carga con placa y realizar suficiente número de ensayos. Y estas sí que son recomendaciones, pero son recomendaciones basadas en la realidad. No tengan miedo a las calicatas. Los ingenieros, es decir, aparte de la normalización que está muy extendida y es muy necesaria, no tenemos que tener miedo a otros métodos de control de calidad. Las calicatas es un método de control de calidad fantástico. Los testigos informativos, ahora diré por qué informativos, pues también son muy interesantes. O la carga con placa. Y realizar suficiente número de ensayos por la dispersión que tiene el método. Cuando se hacen testigos, muchas veces por el tamaño máximo no sale el testigo bien. Es decir, si tienes un tamaño máximo de 80 o de 100, la broca toca esa piedra y salta. Pero podemos mirar las paredes. Los testigos informativos, miramos la pared del testigo. Entonces, bueno, pues eso es muy importante. Entonces, ¿qué sacamos del tramo de prueba? Pues una aceptación o una mejora. Mejora en la fórmula de trabajo, en los equipos necesarios o en el espesor de reciclado. Bueno, lo que les comentaba, que conseguimos el 98% en el tramo de prueba, fenomenal, nos va fenomenal. Que no conseguimos, pues tendremos que hacerlo con lo que sea. Yo les he puesto el 93, luego les diré por qué. Entonces, este es un ejemplo. Ejemplo para la Diputación Foral de Álava, tráfico T4, zahara artificial y arcillas limosas en tratamiento superficial y luego zahara artificial más arcillas limosas. Firme nuevo, 10 de mezclas, 30 reciclado y la esplanada que teníamos una esplanada, bueno, la verdad no había un agotamiento de la esplanada, pero sí había pues, una rotura muy importante del tratamiento superficial y de las zaharas artificiales que había. Entonces se plantea 10 centímetros de mezclas, 30 de reciclado con cemento. Esto es un acceso a una zona con bastante movimiento de camiones pesados. Y se plantea un reciclado con el 5% de cemento y una resistencia de 3 minutos a 28 días. Los ensayos que les voy a indicar son ensayos oficiales de laboratorio público, del laboratorio de Diputación de Álava, que si no saben, pues en el norte de España y yo creo que en todo el país tiene un gran prestigio. Entonces, la primera dosificación que planteamos es una dosificación con el 100% de densidad máxima
que la obra no llega a alcanzar ni ese 100%, 2.152 kilos, la segunda dosificación con 2.040. Fabricamos las dos dosificaciones, por si acaso, por los materiales que había, y lo que obtuvimos ya en obra, pues fue, pues que estuvimos acertados en tener una segunda dosificación con el 95%, pero incluso para lo ideal hubiera sido tener un 93%, porque el 86% de los ensayos fue mayor del 93%. Entonces, bueno, eso en cada obra tiene, digamos, es específica por la agrometría, por los materiales, etc. Yo lo que sí les digo es que si ustedes tienen unas probetas buenas con una determinada densidad y luego en la obra no se consigue esa densidad, eso hay que plantearse. Hay que planteárselo bien. Entonces, es un poco lo que les comentaba, el tema de la densidad hace que baje de forma, no voy a decir exponencial, pero de forma muy acusada, una linealidad muy acusada. ¿Vale? Entonces, bueno, la maquinaria debe ser una maquinaria de calidad contrastada, buen mantenimiento y una producción elevada dentro de lo razonable. Vale, entonces ya las etapas, la preparación de la superficie, extendido del cemento, fresado, dotación de agua y mezclado del suelo, precipitación, compactación inicial, refino y o nivelación, compactación final, curado, barrido, riego de adherencia y extensión de la mezcla o de los tratamientos superficiales. Paso de tráfico, consideraciones previas, preparar cómo pasamos el tráfico, que esto esté limpio, todo lo que son materia orgánica, es decir, eso debemos de eliminar. Entonces, excepcionalmente hay que hacer un estudio previo con calicatas del tema de los áridos. Entonces, la vía seca, aquí tenemos el cemento, por vía seca, ejecución es extendido del cemento, o por la vía húmeda. Entonces, aquí ya tenemos el extendido del cemento aquí delante, y ya saliendo el reciclado. Entonces, el fresado, el mezclado con agua, como antes estábamos comentando. Entonces, una recomendación, yo les recomiendo que trabajen en la parte húmeda del producto. Es una discusión que tengo con compañeros expertos y con gente experta, pero bueno, esta es una recomendación mía. Yo prefiero trabajar con el lado porque es mucho más fácil de compactar. Es más fácil de compactar, aunque la densidad sea un poco más baja, pero los fondos de capa en general son mucho mejores. Evitan estos problemas de fondo de capa. Este es un caso en el cual toda la obra se controló sin pinchar en la capa tratada con cemento. Toda la obra se controló por retrodispersión en superficie. Y toda la obra la obra tenía un proctor del 5,5% de humedad, toda la obra se hizo casi con un torno a 3,5, 3,7% de humedad. Si hubieran pinchado, se hubieran dado cuenta de esto. Por eso les digo que es muy importante pinchar. Vale. Entonces, eso que han visto genera esto. Bueno, fresado, agua y mezclado, ese suelo cemento que vemos, especie de suelo cemento, no es una especie, es realmente casi un suelo cemento. Esto es una carretera en Vizcaya, ¿vale? Y bueno, pues el material es un material pues, con una homogeneidad alta, se ve húmedo, veremos que es muy fácil de compactar. Un reconocimiento al Ministerio de Transportes porque hace 30 años en la Nacional 431 de la Huelva a Cartaya, hace 30 años se hizo el primer reciclado con cemento, y bueno, hay que reconocérselo porque la innovación, pues bueno, hay que reconocerla, ¿no? Entonces, esta fue la primera obra y fue una obra que para su época y con el conocimiento que había y con la maquinaria que había en esa época, pues fue una obra singularmente buena. Entonces, bueno, un reconocimiento al Ministerio. Luego la ejecución, pues nada, la presurización, no tiene más tampoco, como contaba, se cortan las juntas, se compactan, esto con el lado húmedo se cierra muy bien. Estos son los sistemas, este es un sistema Kraft de corte. Una vez compactado quedan las marcas exclusivamente. O en este caso en esta obra se estropeó la cortadora y se cortó con sierra, se puede cortar con sierra, no es lo más recomendable, pero bueno, corte de juntas con sierra cada 3 metros con un tercio de espesor de la capa. Entonces, bueno, ya la compactación inicial, nada más salir, sale muy esponjado el material, se le pega una primera planchada, y luego ya se refina. Entramos en el refino y nivelación, pues normal, un refino normal, como cualquier material, como cualquier zahorra.
y ya, digamos, que entramos en la, digamos, se puede trabajar incluso, como se ve aquí, está lloviendo, se puede trabajar lloviendo con los reciclados, y esta es la compactación final, donde vemos ese pequeño exceso de humedad. A mí me encanta ver esto, porque luego esto siempre da buenos resultados. Ya sé que tengo detractores importantes por los temas de regularidad, pero yo no pongo, a mí no me gusta poner en juego la capacidad estructural de un firme por el tema de la regularidad. La regularidad se puede arreglar con un fresado o con unos fresados de ciertas zonas. En cambio, si los fondos de capa son buenos, podemos tener un desastre grande. Bueno, este es el aspecto. Entonces, la recomendación del lado de la zona húmeda de la curva Proctor. Fijémonos estas banditas, estas pequeñas marcas, son características de cuando se va por el lado, un poco por el lado húmedo del Proctor. Es una compactación buena. Evitaría este problema. En vez de ir con el 5,5, en la obra se fue con el 3,5. Es decir, es peor para la regularidad superficial, pero a nivel estructural, digamos, nos quedamos muy tranquilos. Entonces, bueno, pues esto es un poco las marcas del lado húmedo. Este pequeño blandeo, al día siguiente el cemento ha tirado y está durísimo, no hay ningún problema de trabajar con él. Ahora ya el tratamiento superficial, el curado y el riego con gravilla y el engraviado. Esto era para dar tráfico inmediatamente. Y un detalle, antes hablaba con David, ¿por qué tenía tantas diapositivas? Mire, si solo de esta conferencia se marchan con la idea de los temas de las adherencias entre capas, en patología, el 70% de las patologías que tenemos en carreteras suelen ser por despegues de capas, por falta de adherencia. Pues le voy a dedicar unas pocas fotos y vamos a correr un poco, pero las adherencias son absolutamente críticas para que un firme funcione bien. ¿Qué problema tienen? Que como se pagan poco, tienen muy poco valor en la obra, le dedicamos poco esfuerzo, le dedicamos poco tiempo al tema. Todos, el primero yo. Entonces, bueno, superficie limpia y sana, sobre el que extender un riego de adherencia, superficie limpia y sana. Tenemos un artículo de riegos de adherencia muy bueno, pero el riego hay que extenderlo sobre una superficie limpia y sana. Cumplir el artículo 531, pero para cumplirlo la superficie tiene que estar limpia y sana. Esto, si se puede, mejor el día anterior, el extendido del riego. Es uno de los requisitos más importantes, el coste es muy pequeño y la importancia es muy grande. Es pegar el reciclado con la mezcla bituminosa con el tratamiento superficial. Barrido enérgico o riego con agua a presión e incluso fresado. Buenos riegos de adherencia, el objetivo del firme funcione como una sola capa. Los firmes funcionan de forma solidaria, no funcionan cada capa por separado. Les pongo una recomendación de mezclas, que es una recomendación del CEDEX, que es muy interesante y digamos que es lo que comento. Muy importante las adherencias, muy importante. El objetivo, el firme funcione como una sola capa. Pero para que un buen riego pegue bien, tiene que estar la base limpia y sana. Bueno, barrido enérgico. Entonces esto, fijémonos la diferencia. Hay veces que con el barrido no vale. Hay veces que con el barrido no vale. ¿Se puede barrer este tipo de suciedad? Yo creo que no. Entonces, superficie limpia y sana. Esto sí. Pero incluso en las obras vuelve a entrar. El problema de las adherencias es un problema de limpieza en la obra. Y es una gran pelea, Para la gente que nos dedicamos a firmes, a mí me da dolor cuando entro a la obra y veo estas cosas. Entonces esto hay que volverlo a limpiar. Son arcillas. Es grasa. ¿Se puede dar este tipo de acciones? No. Entonces, bueno, pues lo que quiero decirles es la importancia de las adherencias, de que no solo del riego, sino de que las superficies donde va el riego tiene que estar limpio y sano. Bueno, ya del control de calidad, ya estamos acercándonos al final. Pues dosificación, hay que controlar la dosificación, el espesor, la humedad, la compactación, el tema de la densidad, de los fondos de capa. Es un trabajo ciego el del reciclado. Entonces el tema del espesor lo pongo en rojo, muy importante, muy importante. Entonces, si hay que escarbar, se escarba, si hay que hacer calicata, se hace, pero tenemos que estar seguros de que si queremos 20 son 20, si queremos 25 son 25 y si queremos 30 son 30. Muy importante. Y hay que dejárselo claro al contratista y al subcontratista. Bueno. Entonces,
La máquina, las propias máquinas llevan los medidores. Aquí está el medidor de 30, llevan sus medidores, pero no quita que los métodos anteriores también se deben utilizar. Bueno, el tema de espesor es muy importante. Entonces, la computación es un trabajo muy monótono y hay que pinchar con el vástago hasta el fondo de la capa. Esta es la segunda vez que repito todo esto, rollo, ya lo siento, pero que es un tema absolutamente importante. Media de la densidad de la capa. Las probetas con la densidad que se consiga en la obra. Las probetas con la densidad que se consiga en la obra. No hago unas probetas estupendas en el laboratorio, en la obra estoy consiguiendo un 7 o un 8% menos de la densidad Proctor y me quedo tan tranquilo. Pues luego de repente empezará a funcionar mal al de 1 o 2 años el reciclado y dirás, ¿qué está pasando aquí? Bueno, entonces, importante este tema. Importante. Entonces, ¿qué pasa? Sí les va a pasar una cosa, que los operarios, los oficiales de laboratorio, no les gusta pegarle con la maza y clavar 25 o 30 centímetros en el reciclado, en el suelo cemento, es un trabajo muy duro. Pero está dentro de nuestro sueldo, exigirles que hagan eso. Y dentro de su sueldo está el que lo tienen que hacer así. Y que no les vengan con la historia de que poniéndolo en superficie aquello vale. No vale. Bueno, el tema de lo que les comentaba. ¿Quieren ustedes un reciclado con 3 newtons o quieren ustedes un reciclado con 1 newton? Porque lo que se pueden encontrar es que tengan 3 newtons los primeros 10 centímetros y los últimos tengan 1 o 0,8 newtons. Baja densidad y bueno, es que abajo no tengan los 3 newtons de aquí, los primeros 10 centímetros. Aquí pueden tener, pues eso, 0,8 o 0,7. Entonces, producto terminado. Mirar las resistencias que tenemos, las calicatas, testigos informativos y ensayos de carga. No, es decir, no tienen que tener, desde luego, lo bueno que tiene el reciclado es que si un tramo no ha funcionado bien, la máquina de reciclado puede entrar al día siguiente y trabajar. Es decir, es un problema menor. Lo que es un problema mayor es que le pongamos 10 centímetros de mezclas al reciclado y luego tengamos que arreglar todo. Eso sí que es un problema grave. Entonces esto ya depende de la distancia. Normalmente la realización de las probetas se suele hacer en obra. Depende de las distancias de los laboratorios. Especialmente, hombre, si estamos a 20 kilómetros con el frío que está haciendo ahora, pues no. Pero si estamos a 30 kilómetros en agosto, pues yo creo que en la mayoría parte de España hay que hacer las probetas en obra. Para que no entren en temas de fragua. Hagan calicatas porque aquí se ve como es decir, una buena calicata, es decir, esto se nota que es un reciclado bueno, como los dientes de la retro, como han rascado y se ve que es un material muy competente. Un material muy competente. Hay buenos encargados que son capaces de hacer unas calicatas, pues maravillosas como son estas. Y esta es una mala calicata. No tengan miedo. Es decir, si nos equivocamos todo el mundo. Lo malo es que dejemos esto en el material. Luego resulta que al de 3 o 2, 3, 4 años nos llamen y aquello saquen testigos y os hagan calicatas y sea un desastre. Entonces, pues, las paredes, testigos. No hacen falta que sean contractuales, simplemente informativos. Vamos a ver mucho en los testigos. No siempre se puede sacar, dependiendo de los tamaños. Si hay tamaños grandes, es difícil sacar los testigos. Si hay tamaños pequeños, es más fácil. Esto es una carretera a la Vizcaya, donde hemos podido sacar, en general se han podido sacar testigos y porque se ha trabajado con una cantidad de cemento alta. Las paredes. Es una pared limpia, una pared, digamos, competente, con cohesión. Entonces, así todo, esta es la parte superior donde veis la mezcla, pero los fondos de capa, incluso yendo del lado húmedo, estamos hablando de 35 centímetros de reciclado. Entonces, pues es un material más heterogéneo que lo que sería una probeta, pero es un material muy competente con lo que tenemos en la obra. Bueno, pues aquí esto es reciclado, esto es una zona donde había mucho asfalto, evidentemente, no es contractual, pero vemos que la calidad es alta, es una calidad alta. No es esto, no es esto. Bueno, el plazo de trabajabilidad muchas veces, si en verano especialmente, nos podemos encontrar que cuando estamos refinando, si le damos muchas pasadas, de que no pegue en el refino la capa superior. ¿Vale? O sea, hay que tener cuidado en verano. En verano hay que tener mucho cuidado, porque es muy puñetero. Es decir, el andar refinando, dándole muchas vueltas, es muy puñetero, hay que tener cuidado. ¿Vale? Esto es un refino tardío. Entonces ya las conclusiones, lo que les comentaba, es un salto tecnológico muy importante, es el presente y es el futuro, el vertedero cero y la cantera lineal. El estado
es el mayor, el mayor fabricante, o es el mayor tenedor, o el mayor, digamos, la mayor logística de áridos que hay. Es el mayor fabricante de áridos, no, pero el mayor tenedor de áridos es el Estado, con diferencia. Pues tiene una cantera gigantesca, inmensa. Lo normal es que los organismos nacionales, autonómicos, locales, provinciales y locales utilicen esa cantera. Es gratis. Entonces, bueno, pues lo que les comentaba. Entonces, yo creo que es absolutamente fundamental y es una técnica muy contrastada. Hay gente muy preparada, tenemos contratistas muy buenos que pueden abordar perfectamente este tipo de obras de reciclado con cemento. Entonces, sí es importante hacer un estudio previo robusto, no es un totum revolutum, hay ingeniería detrás, maquinaria en buen estado, tramo de prueba, cuidado de ejecución y control de calidad intenso. El reciclado con cemento es para reconstrucción o rehabilitación estructural muy importante, para esa parte de abajo de las curvas. Gran aumento de la capacidad estructural, ya hemos visto lo que se transforma en esas probetas, que a mí me parece una maravilla, y gran aumento de durabilidad del fibra. Y bueno, pues muchas gracias y perdón por lo extendido de la charla.